El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca del perdón. El sermón del día de hoy tiene por título Perdonar como fuimos perdonados. Vamos a estar hablando de lo que es el perdón, de cómo perdonar y de cuál es el modelo que nosotros como cristianos tenemos para perdonar a los que nos ofenden. Que obviamente, pues todos ustedes saben, el modelo que tenemos para perdonar, ¿cuál es? El perdón de Dios. Eso se trata de la enseñanza de cómo podemos aprender a perdonar de la misma manera como Dios nos perdonó. Y es un principio que ustedes van a encontrar a lo largo del Nuevo Testamento también, bueno, del Antiguo Testamento también, pero de manera muy clara en el Nuevo Testamento se enseña esto, que nosotros debemos dar de la gracia que hemos recibido, que debemos perdonar como Cristo nos perdonó, que debemos perdonar a los demás como Dios a nosotros nos perdona. En la oración más famosa que se encuentra en la Biblia, que pienso yo es la oración del Padre Nuestro, se encuentra ese principio. Y de hecho ese principio está subrayado como algo muy importante. Perdonar como fui perdonado es un principio que Jesús enfatiza en la oración del Padre Nuestro. Vaya conmigo a Mateo 6, desde el versículo 9 al 15. Mateo 6, del versículo 9 al 15. Vamos a leer allí la oración del Padre Nuestro. Mateo 6, del 9 al 15, dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Miren lo que dice el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjense, hermanos, que el versículo 14 es un comentario. Es como Jesús subrayando que en esa parte del modelo de oración del Padre Nuestro, en esa parte donde Él nos manda a perdonar, es importante que perdonemos, porque de lo contrario no seremos perdonados por Dios. Y Jesús no hizo ese comentario, o Él no dio esa explicación de cada una de las partes del Padre Nuestro. Él no nos dijo, por ejemplo, cómo iba a venir su reino. Él no nos enseñó más acerca de cómo santificar el nombre de Dios. Tampoco nos dijo nada más acerca de cómo va a llegar el pan de cada día, pero sí nos dejó muy clara una cosa: la supremacía del perdón en la oración. La supremacía del perdón en la oración. Porque perdonar es un asunto que tiene que ver con la oración. Si yo no perdono, mi oración no es oída. Y ese es el asunto importante. El Padre Nuestro tiene una característica, y es que el Padre Nuestro es una oración diseñada para ser hecha ¿cada cuándo? Cada semana, cada mes, cada año, todos los días. Es más, lo sabemos porque dentro del Padre Nuestro se nos insta a pedir por el pan nuestro de cada día. Entonces es una oración que tiene que ser hecha cada día. Y del mismo modo como nosotros tenemos que pedir por el pan cada día, tenemos que perdonar a quienes nos ofenden ¿cada cuándo? Cada día. Entonces quiero que ustedes se den cuenta de algo, y es que perdonar debe ser algo tan cotidiano y tan ordinario como desayunar. Porque tú ¿cada cuánto necesitas desayunar? Todos los días. ¿Cada cuánto debes pedir por el pan? Cada día. ¿Cada cuánto debes perdonar? Todos los días. Debe ser algo común, cotidiano, ordinario. No tiene nada de extraordinario. O sea, si una persona me viene y me dice: pastor, logré perdonar. ¿Cuánto lleva luchando con el perdón? 10 años, pastor, y logré perdonar. 10 años. Tú debiste haber perdonado. ¿Cuándo? El mismo día que te ofendieron, debiste haber perdonado. ¿Por qué te ha tomado tanto tiempo perdonar?
si el perdón debe ser algo cotidiano, tan cotidiano como desayunar. Bueno, eso es al menos lo que se espera de todas las personas que hemos sido perdonadas por Dios. Es decir, los cristianos tenemos una obligación moral, la obligación de perdonar a los que nos ofenden. El perdón no es optativo, no es como, bueno, si tú quieres, puedes perdonar a los que te ofenden. No. Tú tienes la obligación moral de perdonar a tus ofensores. ¿Por qué? Porque Dios te perdonó a ti. Si no se te hubiera ofrecido gracia, si tú no hubieras sido perdonado, alguna excusa tendrías. Pero tú, siendo cristiano, no tienes alternativa. El único camino para un cristiano siempre debe ser el perdón. ¿Están de acuerdo conmigo en que es una obligación de cada cristiano y que no es una opción, una alternativa? Sí, sabemos que debe ser así. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué seguimos guardando rencor? ¿Por qué seguimos recordando una y otra vez lo que hicieron contra nosotros? Quizás tú me dices a mí, pastor, yo ya perdoné a esa persona que me hizo daño, pero no puedo evitar seguir pensando en la ofensa. Ojo a esto, si tú sigues rumiando en tu mente sobre el asunto, es porque en realidad has perdonado de boca, pero no has perdonado de corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón sigue todavía yendo a rumiar sobre el asunto. Entonces, yo quisiera empezar mostrándote cómo detectar que en tu corazón todavía hay resentimiento, cómo detectar que en tu corazón todavía hay rencor, y quiénes son aquellas personas contra las cuales sientes rencor. Que dicho sea de paso, esa persona podría estar aquí sentada en esta mañana. ¿Cerca de qué? Porque es un hermano en la iglesia que te ofendió, que te dañó. O quizás es tu esposa, o quizás son tus hijos, o quizás es tu suegra. Esa persona puede estar aquí, en esta mañana, aquí contigo, y tú piensas por dentro, yo ya perdoné a esa persona. ¿La perdonaste? ¿La perdonaste? Quiero que nos examinemos profundamente y que entendamos, en primer lugar, que esto es un asunto serio, es un asunto que amerita que nos examinemos a nosotros mismos, que evaluemos nuestro corazón y veamos si en nuestro corazón hay resentimiento y hacia quién está dirigido ese resentimiento. En primer lugar, hablemos de qué es el resentimiento, para que cada uno pueda detectar si tiene resentimiento, hacia quién. Vamos a ver, ¿qué es el resentimiento? Esa es la definición que encontré, elaborada por psicólogos, pero también la complementé con algunas cosas que leí por ahí. El resentimiento o reconcomio, así se llama también, el reconcomio. Tengo un reconcomio. Un reconcomio es un ardorcito, un desasosiego, una picazón cuando veo a esa persona. Yo estoy bien, estoy sonriendo, pero cuando esa persona entra, viene el reconcomio. Es una desazón, el resentimiento es un reconcomio, una desazón o queja que queda en mi alma de algo que me dijeron o me hicieron y que puede perdurar largo tiempo y reaparecer cuando se recuerda dicha ofensa. No es solo cuando la persona aparece, sino es cuando el recuerdo llega. Ahí se siente el reconcomio. El tipo de sensación que causa puede ir de una ligera molestia temporal a un profundo malestar que puede dificultar o imposibilitar las relaciones con el ofensor. El rencor es una especie de venganza atenuada, que no busca precisamente herir para mortificar o perjudicar, sino solo para lograr el gusto de la satisfacción al devolver el daño. En otras palabras, el rencor lo que busca es sacarse la espinita. El rencor no busca dañar, herir propiamente al que me ofendió, sino sacarme esa espinita que llevo adentro. El rencor es una mezcla de decepción, disgusto, ira y miedo, porque muchas veces lo que hay en el fondo es un miedo a esa persona porque esa persona te dañó. Causas. Las fuentes comunes de resentimiento incluyen incidentes públicamente humillantes,
Si esta persona te hizo quedar mal frente a tus compañeros de trabajo, frente a tu familia. Sentís objeto habitual de discriminación o prejuicio, que esa persona se burle de ti por tu color de piel o por tu condición socioeconómica, porque no tienes la plata que el otro tiene. Envidia o celos, que la persona no soporta que a ti te vaya bien en la vida. También tú puedes sentirte así porque te sientes usado, porque esa persona se aprovechó de ti, porque jugó contigo. También uno puede sentirse así porque los esfuerzos que uno ha hecho no han sido reconocidos. Digamos, en el trabajo puede pasar que uno tenga resentimiento contra el jefe porque uno se esfuerza, y uno madruga, y uno trabaja muy duro y el jefe a uno nunca le reconoce, pero cuando llega una persona nueva, a esa persona sí le aplaude, él sí es el favorito del jefe y a mí siempre me ponen más carga que a él. Tengo resentimiento contra el jefe, tengo reconcomio. El resentimiento también puede ser generado por el rechazo, la indiferencia, la traición, el menosprecio. Todas estas cosas, cada vez que alguien de una u otra manera me ha herido, me ha dañado, puedo yo tener un sentimiento de esta índole dentro de mi alma y ni siquiera puede ser que sea consciente de esto. ¿Cuál es el problema con el resentimiento? Que el resentimiento no se queda solamente en una espinita, no se queda solamente en el reconcomio, sino que el resentimiento puede desarrollarse y mantenerse de manera continua por medio de estar rumiando esos agravios pasados. Si esa persona me dañó y yo al día siguiente sigo pensando en eso, y al día siguiente, y al día siguiente, y pasan las semanas y pasan los meses, en algún momento ese resentimiento se puede empezar a convertir en un deseo de venganza. ¿Cómo sé que tengo resentimiento hacia alguien? Porque me la paso rumiando esta clase de pensamientos. Estoy todo el tiempo pensando en estas cosas. ¿Por qué me hizo esto? ¿O qué hice para merecer este trato de esta persona? ¿O qué pude haber hecho para evitar que esa persona me tratara así? ¿O cómo debí responder a lo que me hizo? Y otra pregunta que está allá en el fondo del alma cuando uno tiene resentimiento es esta: ¿puedo hacer que pague? ¿Tengo alguna manera de cobrar lo que me hizo? Ahora te pregunto, ¿hay alguna persona que te haya ofendido que te haga pensar continuamente en estas cosas? Cuidado, porque como te lo dije hace un momento, si tú continuamente estás pensando en estas y estas cosas que te describí, muy probablemente en un futuro tu resentimiento pueda llegarse a convertir en deseos de venganza. Y eso puede manifestarse de formas muy directas, como a través de los insultos, que ya tú pasas de sentir el reconcomio a decirle palabras ofensivas a esa persona, enfrentarte a ella, o incluso a la violencia. Porque un muchacho que todo el tiempo tiene un compañero en el colegio que está molestándole, tanto va al cántaro, al agua, hasta que se revienta. Al que está quieto, se le deja quieto. En algún punto el chico estalla y saca la mano y golpea al compañero. ¿Eso ocurrió solo por lo que pasó ese día? ¿O era algo que venía pasando tiempo atrás y el muchacho nunca perdonó, simplemente alimentó ese sentimiento de odio y luego reaccionó con violencia? Esa es la forma más directa de responder, con insultos o con violencia, pero también hay unas formas más sutiles para cobrar venganza, como por ejemplo la ley del hielo. La ley del hielo. La esposa se portó mal, la esposa no hace caso, entonces vamos a ignorar a la esposa, la vamos a dejar a un lado y lo vamos a herir de esa manera. El hijo no hace caso, el hijo se porta mal, lo vamos a ignorar, le vamos a aplicar la ley del hielo y de esa manera él va a sentir que me dañó. Muchas veces la ley del hielo puede doler más que los insultos, ¿sí o no? Otra manera sutil, las indirectas. Los comentarios sueltos cuando la persona está presente. Y otra forma también sutil de mostrar esa venganza que está en el alma es hablando mal del otro a sus espaldas, o dando a entender que el otro está obrando mal, hacer comentarios acerca de la vida de esa persona sin emitir un juicio.
Es decir, por ejemplo, decir, es que yo me he dado cuenta que a esa mujer le hace falta que le enseñen más Biblia, porque esa mujer no está cumpliendo bien con su rol de esposa. O esa mujer podría cumplir mejor con su rol de esposa si ella tuviera... Esa clase de comentario que de pronto puede sonar muy piadoso, lo que está escondiendo detrás es el deseo por hacer quedar mal a esa persona. Y entre los cristianos muchas veces esos comentarios que le llaman chisme santo no tienen nada de santo, son chismes. Pero ¿por qué viene el chisme? ¿Dónde nace el chisme? O sea, ¿por qué me interesa dañar la reputación de esa persona? Porque en mi corazón tengo algo contra esa persona. Entonces usted puede detectar fácilmente contra quién tiene algo si usted se la pasa hablando de esa persona. Es verdad, es simple, ¿eh? Entonces, fíjense cómo rumiar sobre lo que a mí me hicieron al final me va a terminar llevando a pecar, me va a llenar de amargura. Y la pregunta aquí es esta: ¿sabemos que está mal guardar resentimiento? Sí. ¿Sabemos que está mal pensar y pensar en la ofensa que el otro me cometió? Sí. Entonces, ¿por qué me cuesta olvidar la ofensa? ¿Por qué me la paso rumiando sobre las ofensas? Yo tengo varias razones de por qué nos cuesta olvidar la ofensa del otro. La primera razón: me cuesta olvidar la ofensa porque siento que mi odio es justo. Quiero pensar que al odiar estoy haciendo lo correcto. Quiero pensar que soy mejor que mi ofensor y que él se merece que yo lo odie porque lo que me hizo fue muy grave. ¿Por qué me cuesta perdonar? Me cuesta perdonar porque eso puede incluir restaurar las cosas con esa persona. Y quizás eso incluya tener que admitir que yo también pequé, que yo también hice algo malo. Si quizás tengo que ir y encarar a ese familiar, quizás yo también tenga que agachar la cabeza y decirle, ¿sabes qué? No fuiste el único en pecar, yo también pequé contra ti. Y el orgullo no quiere admitir. Eso, hay que pedir perdón. Me cuesta perdonar porque así me siento menos culpable al ofender a otros. Entonces esa es la persona que piensa, si a mí me ofendieron, ¿por qué no puedo ofender yo a los demás? Si a mí me robaron, ¿por qué no puedo yo robar? Y si a mí no me han pedido perdón, ¿por qué debo yo pedirle perdón a otros? ¿Ven? ¿Por qué me cuesta perdonar también? Me cuesta perdonar, ojo a esto, porque eso está muy escondido allá en el alma. Me cuesta perdonar porque si perdono, eso me obliga a cambiar. Si perdono, eso me obliga a cambiar. Es como una persona que dice, yo soy mal geniado y grosero y violento porque mis papás me maltrataron. ¿Qué pasa si esa persona perdona a sus papás? Ya no tiene justificación para ser mal geniado, agresivo. Entonces, él lo sabe, que mientras tenga este resentimiento de alguna forma tiene justificación para su pecado, y si perdona lo que le hicieron, él tiene que cambiar. Esa es la cosa que el inconsciente lo sabe. Si perdonas debes cambiar, y porque no quieres cambiar, no perdonas. Entonces fíjense que perdonar incluye también arrepentirme. Por eso cuesta perdonar, porque debo admitir que yo también he respondido a las ofensas pecando. Porque eso es el resentimiento, es responder a la ofensa con pecado. Hay dos formas de responder a la ofensa: con rencor o con gracia. Ahora te pregunto, ¿cómo respondes? ¿Cómo has respondido tú a las ofensas? ¿Cómo lo has hecho? Porque tú no eres responsable por el pecado del otro. Al final de cuentas él tendrá que darle cuentas a Dios por eso, ¿no? Pero tú sí eres responsable por la forma en que tú respondes a la agresión. Eso sí está en tu cancha, aquí, de este lado del terreno. Tú sí eres responsable de cómo respondes a las agresiones de las demás personas. Había hablado de que ese resentimiento, y si quizás en este momento el Señor le ha puesto usted en la mente a la persona o a las personas que usted debe perdonar, hablemos de qué es el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es una decisión, no un sentimiento. El perdón es una decisión, no un sentimiento.
Es un asunto que proviene de mi voluntad, no de mis emociones. Cuando una persona dice, es que no lo puedo perdonar, lo que realmente está diciendo es que no lo quiere perdonar. Porque el perdón es un asunto de la voluntad más que de las emociones. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender a la hora de perdonar. Tenemos que sacar las emociones, los sentimientos, todo eso, ponerlo a un ladito. Y tenemos que entender que perdonamos mediante la fe como un acto de voluntad y de obediencia a Dios. Te lo voy a repetir. Perdonamos mediante la fe como un acto de voluntad y de obediencia a Dios. ¿Recuerdan? Lo vimos al principio. El perdón está ligado a la oración. El perdón está ligado a la oración. Entonces, ¿se requiere de fe para orar? ¿Sí o no? Se requiere de fe para perdonar. Se requiere decidirse a orar, se requiere decidirse a perdonar, se requiere obedecer a Dios al orar, se requiere obedecer a Dios al perdonar. Son cosas que no pueden separarse. O sea, tú no puedes tratar de estar bien con Dios cuando estás mal con tu prójimo. Es simple. Porque nuestra relación con Dios se divide en dos direcciones. Una dirección que es vertical, con Dios directamente. Los primeros 4 mandamientos de la ley me hablan de eso, pero los otros 6 me hablan de mi relación horizontal con las personas. Si estoy mal con el otro, estoy mal con Dios. ¿Qué otra cosa es el perdón? Es una promesa. El perdón es una promesa. Es la promesa de no volver a sacar a colación la ofensa, ojo a esto, ni ante Dios, ni ante la persona que me ofendió, ni ante nadie. De tal manera que cuando empiece a rumiar en lo que me hicieron, debo recordar que decidí perdonar. Entonces, a veces dicen que perdonar es olvidar, pero olvidar es bien difícil, ¿no? Finalmente lo que hicieron, me lo hicieron. El daño ya está hecho. Pero yo sí tengo el deber de no vivir pensando en eso. Porque yo cuando perdono, hago la promesa de que delante de Dios, delante de la gente y en mi cabeza ya no voy a seguir pensando en la ofensa. ¿Qué otra cosa es el perdón? Es una oportunidad para mostrar el Evangelio. Es una clarísima oportunidad para que tú puedas ir a tu ofensor y mostrarle la gracia que Cristo, a quien tú ofendiste, te mostró a ti. Es una oportunidad. A veces nosotros queremos hablarle a las personas del perdón de Dios, que conozcan el Evangelio, pero las personas se dan cuenta que nosotros estamos llenos de resentimiento, que nosotros nos negamos a perdonar. Ellos escuchan cómo hablamos de los demás, cómo hablamos del resentimiento que tenemos hacia ellos, y eso al final echa al suelo la evangelización. Ellos tienen que ver que tú eres un cristiano perdonador, para que puedan descubrir a un Cristo perdonador. En Mateo 18, del 23 al 35, vamos a ver otro principio muy importante acerca del perdón, y es que perdonar es dejar en libertad a quien me ofendió. Perdonar es dejar en libertad a quien me ofendió. Vayan allá, por favor. Es una parábola hermosa acerca de lo que significa el perdón. Mateo 18, 23. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Según las cuentas, 10.000 talentos en nuestro tiempo actual, al cambio de nuestro tiempo, equivale a 200.000 años de trabajo. 200.000 años de trabajo. Primero se muere el sol antes de que usted acabe de pagar esa deuda. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero sabiendo que el siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, al cambio actual, es el equivalente a 3 meses de salario. 3 meses. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, ojo a esto, de todo corazón. No es cualquier clase de perdón, es un perdón hecho de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Yo tengo una hipótesis respecto a por qué este siervo malvado fue y agarró al otro del cuello para cobrarle 300, ¿cuántos son? Como 3 millones de pesos, ¿no? No, como hoy día en cambio un salario mínimo, casi, no más, un poquito más, como casi 4 millones de pesos. Sí, más o menos, listo. Porque este hombre, después de que le han perdonado una deuda que es incalculable en este momento, tocaría sacar la calculadora para sacar todos esos números, contando ceros. ¿Cómo es que este hombre va y no es capaz de perdonar al otro, siendo que le acaban de perdonar una fortuna? La hipótesis que yo tengo es que este hombre en realidad no creyó que había sido perdonado. Él no le creyó al rey cuando el rey le ofreció el perdón, sino que pensó: quizás es una trampa y quizás después va a venir a cobrarme incluso los intereses. Entonces, ¿dónde tengo acreedores? Usted me debe, venga para acá, y lo mete a la cárcel. Creo que esa es la raíz del problema de incredulidad. Él no se creyó una persona perdonada, por eso no pudo perdonar al otro. Y yo pienso, hermanos, que la enseñanza de Jesús es muy clara. El deber del siervo era perdonar esa pequeña deuda, porque al siervo se le había perdonado una deuda incalculable. La parábola representa la deuda que tenemos nosotros los pecadores para con Dios, porque en la Biblia el pecado muchas veces es presentado como una deuda, como un número rojo que está allá en los libros de Dios. Somos deudores. En el Padre Nuestro a veces se traduce: perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado es esa deuda, y en el caso de nosotros los cristianos, nuestra deuda es incalculable. Si hubiéramos anotado cada pecado que cometimos durante todos nuestros años lejos de Cristo, el expediente sería enorme. Montañas y montañas de archivos, allí estarían nuestros pecados. Pero Cristo no solamente pagó por esos pecados que cometimos antes de conocerle, sino por todos los pecados que seguimos cometiendo. Entonces la cuenta es gigante. Cuando alguien viene y peca contra mí, esa persona nunca va a tener una cuenta tan grande como la que yo tenía para con Dios, y Dios me perdonó. Y Dios me perdonó. Y siempre el argumento que sale a la luz es este: es que Dios es Dios. Dios puede perdonar lo que sea porque Él es Dios. Un momento. Para Dios es más difícil perdonar que para nosotros, porque en últimas, entre nosotros, nuestras cuentas son pequeñas, ¿verdad? Por mucho daño que te dé una persona, esa cuenta no va a ser tan grande como la cuenta que tú tienes delante de Dios, y Dios perdona esa cuenta. Pero para perdonar esa cuenta tuvo que Él pagar el precio de la cuenta, enviando a su Hijo a morir en tu lugar y en mi lugar. Entonces, nunca nos engañemos creyendo que para Dios es más fácil perdonar. Le costó todo a Dios poder perdonarnos, le costó a su Hijo. Ahora hay una analogía que está aquí escondida también, y tiene que ver con esto de que este siervo malvado mete en la cárcel a aquel hasta que le pague la deuda. Y es una analogía que está escondida allí porque eso ocurre. Así espiritualmente,
cuando yo le guardo rencor a alguien, es como si en mi corazón esa persona estuviera presa, estuviera pagando. Y eso me produce cierta satisfacción, porque allí, adentro de mi corazón, yo puedo odiar su recuerdo, porque en mi corazón yo soy el verdugo de esa persona, porque en mi corazón yo le puedo hacer lo que aquí no puedo. Yo aquí no puedo agarrarlo del cuello y estrangularlo, pero en mi corazón sí puede. Y nadie lo va a ver. Y yo no puedo públicamente maldecirlo y desearle lo peor, pero en mi corazón, bien que puedo. Y nadie se va a enterar. Soy su verdugo y lo tengo ahí allá, en esa cárcel del corazón. Y ese es el problema, hermanos. Cuando nosotros nos rehusamos a perdonar, creemos que estamos poniendo en prisión a los que nos han tratado mal, cuando en realidad somos nosotros los que nos convertimos en prisioneros. Nosotros somos los reales prisioneros, prisioneros del rencor, prisioneros del deseo de venganza. Este librito de Nancy Lee me sirvió mucho para aprender muchos de estos principios, y hay un testimonio que ella recogió de una mujer que fue a una de sus conferencias, en donde ella explica muy bien este asunto de poner al que me agredió en la cárcel del corazón. Esto dijo esa mujer: siendo niña, ella dijo que siendo niña, ella y una amiga fueron a visitar al alguacil de policía del pueblo, quien según ellas creían era su amigo. Su oficina quedaba en el edificio de la cárcel del pueblo, y cuando llegaron al lugar, su amiga salió a jugar. En ese momento este hombre en quien ella confiaba le dijo: si alguna vez le dices a alguien lo que estoy a punto de hacerte, te encierro en una de esas celdas. Si le llegas a decir a tus padres, también los encerraré a ellos. Luego comenzó a abusar sexualmente de esa pequeña niña. Esta mujer dijo: cuando eso sucedió, encerré a ese hombre en una prisión dentro de mi corazón y boté la llave. Todos estos años lo he tenido encerrado ahí. Este hombre ya está muerto, pero, continuó ella, aún se encuentra en esa prisión. Lo que hasta ahora me doy cuenta es que todos estos años era yo la que estaba encarcelada, ya que rehusaba perdonarlo. Esto ha afectado su matrimonio de muchas formas, cuenta Nancy Lee DeMoss. En muchas áreas no se sentía realmente libre en la relación con su marido. Dios le mostró la misma llave de la cual hablamos, y cuando ella tomó esa llave y liberó de la prisión a ese hombre, Dios tomó una llave aún más grande, la llave de la gracia, y la liberó. Cuando rehusamos perdonar, nos convertimos en prisioneros de aquellos que nos han hecho daño. Ahora te pregunto, ¿quién está en la cárcel? ¿A quién tienes en la cárcel? ¿Qué persona te ha hecho daño que tú la metiste allá? Cuando tú evalúas la cosa bíblicamente, descubres que el que está en la cárcel eres tú, porque has llenado tu corazón de veneno. Alguien dijo: el rencor es un veneno que tú te tomas esperando que le haga daño al otro. A nadie daña el rencor, sino al que lo tiene. Ahora, en la parábola de los dos deudores que vimos hace un momento, el rey le mostró una gracia desbordante a ese siervo. ¿Para qué? Para que ese siervo hiciera lo mismo. Este rey generoso no puso en la cárcel al que le debía, pero fíjense que el siervo malvado sí lo hizo. El deber de él era perdonar esa deuda. ¿Perdonar cómo? Como su rey le acababa de enseñar, debía perdonar como él fue perdonado. Entonces, quiero que pensemos por un momento en esto, en el tamaño del perdón que hemos recibido y la clase de perdón que hemos recibido, porque pudiera ser que en la historia del rey, sí, le perdonó la deuda, pero continuamente le estuviera echando en cara a su siervo que le perdonó la deuda, y le estuviera agobiando y haciéndole miserable la vida, porque todo el tiempo el rey le estuviera reprochando: pero yo te perdoné, pero yo te... No. El Dios de la Biblia no es así. ¿Qué clase de perdón nos ofrece Dios? Veamos el tercer punto. ¿Cómo es el perdón que Dios ofrece? Vayan conmigo por un momento al Salmo 103, versículo 10 al 12. Salmo 103, versículo 10 al 12. Dice así:
Dice que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hay varias ilustraciones acá tan potentes. La primera, como está de lejos el cielo de la tierra, así Dios engrandeció su misericordia sobre nosotros. Sí, mi pecado era muy grande, muy grande, muy grande, pero más grande que mi pecado fue la misericordia de Dios. Y la tercera del versículo 12 me encanta, porque hasta el día de hoy los físicos no se ponen de acuerdo si el universo tiene un límite o no, o si el universo es infinito y continúa expandiéndose. Todavía no se ha resuelto el debate, pero una cosa sí sabemos, y es la siguiente: el oriente está muy lejos del occidente. Más allá de los confines de las galaxias, el oriente y el occidente están muy lejos el uno del otro. Así de lejos puso Dios mis pecados de mí. Más allá del borde del universo, mucho más allá, donde el oriente termine, por allá están. ¿Qué debería hacer yo con los pecados que cometen contra mí? Lo mismo, igualito. Cuando uno se niega a perdonar, esa falta de perdón es reveladora. La falta de perdón es reveladora. ¿Qué revela? En primer lugar, revela un problema teológico, porque revela que no conozco el carácter misericordioso de Dios, o porque no conozco la justicia de Dios y pienso que yo soy más justo que Dios al seguir odiando al que me ofendió. ¿Ven? Eso es un problema teológico. Y sale a la luz por el rencor, por el resentimiento. ¿Qué otra cosa revela? Revela que no practico la piedad. Revela falta de cristianismo en mi vida. Hoy que estamos aquí reunidos, todos juiciosos, sentados, tomando apuntes, leyendo la Biblia, estamos en una capacitación. No es más que eso, es una capacitación. Pero terminado el culto, se acaba la teoría y comienza la práctica. ¿Vas a perdonar o no vas a perdonar? No puedo. ¿No puedes o no quieres? Porque es un asunto de la voluntad. ¿Vas a perdonar? Cuando tú decides perdonar, entonces pones en práctica lo que estás aprendiendo. De resto, es una piedad muerta, es un cristianismo falso, es pura hipocresía, es puro fariseísmo. No puedes vivir la vida odiando y teniendo el resentimiento a las personas y al mismo tiempo llamarte cristiano. Es una contradicción, es una abierta contradicción. No tienes alternativa, no tienes que perdonar. Ya vimos cuál es la clase de perdón que Dios ofrece. Ahora veamos en cuarto lugar cómo es el perdón que debemos ofrecer. Colosenses 3, del 12 al 13 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Ojo a lo que viene: si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando la Escritura nos manda a perdonar como Cristo nos perdonó, está dando por sentado que nosotros podemos perdonar porque hemos sido perdonados. O sea, porque tú conoces el perdón de Dios, puedes perdonar. Y aquí hago un paréntesis: si tú no eres cristiano, va a ser difícil que lo hagas. Va a ser muy difícil. Es más, si tú te niegas a perdonar siendo cristiano, probablemente no seas cristiano, porque tú no puedes dar de lo que no tienes. La gracia de Dios que ha venido a tu vida, el perdón que Cristo te ha ofrecido, siempre es más poderoso que el resentimiento. Siempre. Porque el amor de Dios vence el rencor y el resentimiento en nuestras almas. Entonces, si la gracia de Cristo no prevalece en tu vida, es porque tú no eres cristiano. Y si tú no eres cristiano y estás en esta mañana aquí conmigo y tienes en tu corazón, en la cárcel, a alguien que te hizo daño, lo primero que necesitas, a menos que yo sea perdonado por Dios, va a ser muy difícil que yo sepa perdonar a los que me ofenden. La clase de perdón que dice la Biblia que se nos está pidiendo ofrecer tiene tres características.
¿Cómo nos perdonó Dios? Dios nos perdonó de manera completa, porque Dios perdonó todos nuestros pecados. En segundo lugar, el perdón de Dios es un perdón que olvida la ofensa, porque Dios se olvidó de nuestros pecados. ¿Y cómo puede ser esto? Si Dios lo sabe todo, Dios no puede olvidar. Dios ha escogido no volver a mirar esos pecados, porque Dios cuando perdona, cuando perdona, olvida. Y en tercer lugar, el perdón que Dios nos ofrece es un perdón gratuito, porque Dios no nos pidió nada a cambio. Es más, fue Él quien tuvo que pagar el precio. Entonces, si tú estás esperando perdonar hasta que el otro haga aquello o lo otro, quédate esperando. Quédate esperando. Este no es el perdón que debemos ofrecer, sino un perdón completo, un perdón que olvida, un perdón gratuito, porque ese fue el perdón que a nosotros se nos ofreció. Quinto, ¿qué pasa si decido no perdonar? ¿Qué pasa si hoy alguien prefiere hacerse de oídos sordos y decir, esto no va conmigo? Si me niego a perdonar, en primer lugar, estoy demostrando que no conozco el perdón de Dios, como lo dije hace un momento. Porque en Mateo 6:15, al final, recuerdan, el Padre nuestro Jesús dijo así: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ese es el gran problema en el que me meto yo con Dios cuando decido no perdonar al que me ofende. Tengo que entender que no perdonar es pecado, porque en mi corazón no puedo guardar resentimiento, odio. En segundo lugar, si me niego a perdonar, mi vida de oración se verá afectada. Como lo dijimos al principio, el perdón va ligado a mi vida de oración. Todos los días oro para que venga su reino, para que su nombre sea santificado, para que me guarde las tentaciones, para que me dé el pan de cada día. Todos los días oro para que perdone mis pecados, todos los días oro perdonando a los que me ofenden. Pero si decido no perdonar, entonces mi vida de oración va a sufrir, mi relación con Dios se va a dañar. En tercer lugar, si me niego a perdonar, yo mismo me llenaré de amargura. Yo seguiré en la prisión del resentimiento, de alguna manera yo me seguiré haciendo daño. Cuarto lugar, cuando nos llenamos de odio, podemos terminar pareciéndonos a la persona que nos dañó. Esa es una cosa horrenda. A veces incluso la víctima puede terminar siendo peor que el victimario. Y eso enfrasca la lucha en un círculo vicioso. De tú me haces, tú me la pagas, y tú me haces, tú me la pagas. Aquí en Colombia conocemos perfectamente los resultados de eso. Cuando el Estado quiso llegar a pueblos a exterminar a los que no eran del partido del gobierno que estaba en su momento, en su turno, surgieron grupos guerrilleros para defender a la población. Después la guerrilla se volvió peor. Y con el tiempo que surgió el paramilitarismo para defender a las personas de la guerrilla. Y con el tiempo el paramilitarismo fue peor e hizo cosas mucho más sangrientas que los mismos guerrilleros. No eran mejores que los guerrilleros, aunque pretendían combatirlos. No es diferente. No es diferente. Cuando tú dejas que tu corazón se llene de odio, puedes terminar pareciéndote a esa persona que te hizo daño. En quinto lugar, ¿qué pasa si no decido perdonar? Pues pasa que la falta de perdón le abre oportunidades a Satanás. Dice 2 Corintios 2, del 10 al 11, les voy a poner en contexto: el hombre pecó en la iglesia, un pecado espantoso. La iglesia lo disciplina, pero ya en la segunda carta a los Corintios el apóstol Pablo les dice que lo perdonen, que perdonen al muchacho por lo que él hizo. Dice el versículo 10: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Perdone rápido. Perdone rápido, perdone pronto, porque la falta de perdón le abre la puerta a Satanás para que esa amistad se dañe, para que ese hogar se acabe, para que esta iglesia se divida.
El diablo puede usar un problema que hay entre dos hermanos para convertir ese problema en un problema de dos familias. Y puede terminar el diablo dividiendo una iglesia facilito, simplemente porque hubo una persona en la iglesia que no pudo perdonar. ¿Ven el problema? Nosotros no podemos desconocer las maquinaciones de Satanás. Satanás siembra discordia entre los hermanos, porque Satanás quiere dividir las iglesias. Entonces, no piense que no va a pasar nada si no perdona. Claro que van a haber consecuencias, el diablo va a venir a dañar por su falta de perdón. Pastor, ya entendí que debo perdonar, ya entendí cómo debo hacerlo, ya entendí todas estas cosas, pero ¿qué hago con el dolor? Porque a mí me hicieron daño. O sea, no me pidan que yo olvide simplemente y que no lidie con el sentimiento que tengo porque me ofendieron, porque me dañaron. Bueno, el Evangelio nos enseña que una forma eficaz para lidiar con el dolor es orar por el que me ha ofendido. Ese es el sexto punto. ¿Cómo lidiar con el dolor? Orando por el que me ha ofendido. Y en la medida de mis posibilidades, contra mi carne, servir. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es como si tú le pusieras brasas aquí, que le hicieran poner rojo, así igualito. Cuando tú le sirves al que te hace daño, esa persona se pone roja de la vergüenza. Porque tú te estás portando mejor a como él se portó. Porque tú no estás devolviendo mal por mal, sino bien por mal. Entonces, así es como se vence el mal. Se vence el mal haciendo el bien. De paso, eso vence el mal en el otro, pero también vence el mal en mí. Porque tú no puedes seguir odiando a una persona a la que le estás sirviendo. Tú no puedes seguir odiando a una persona por la cual estás orando todos los días. ¿Cómo van a lidiar con el dolor? Viendo el dolor a la luz de la cruz. Les recuerdo, el perdón tiene que ver con la oración directamente, hace parte del devocional. Y entonces cada vez en el devocional yo debo ir a la cruz. ¿A qué vamos a la cruz? Todos sabemos a qué vamos a la cruz en nuestros devocionales, a confesar nuestros pecados. Pero no solamente confesamos nuestros pecados, sino que hallamos misericordia. Hay un pecado que yo tengo que confesar delante de Cristo cuando estoy guardando rencor, y es el rencor. Debo ir y confesar el pecado del rencor, el pecado del resentimiento. Debo ir y confesar además la amargura que me causaron, porque Cristo es Dios, pero Cristo es hombre. Y a Cristo lo hicieron sufrir, y a Cristo lo dañaron. Pero Cristo no respondió con amargura, Cristo respondió con compasión. Y cuando yo estoy allí en la cruz llevando las ofensas que han hecho contra mí y la amargura que me ha causado, me acuerdo de cómo es que Cristo respondió al agravio. Cristo perdonó. En la cruz, en lo alto, ensangrentado como estaba, desnudo. Mientras sus enemigos se burlaban de él, ¿qué hacía Jesús? Oraba por ellos y decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esa es la clase de perdón que nosotros tenemos que ofrecer, y es un perdón que está muy bien ilustrado ahí en la cruz. Por eso es importante llevar esta carga allá, para que Cristo sea el que me libere de esta carga y me libere para siempre. Recuerden que el perdón es una promesa, es la promesa de no volver a pensar en esto. Puede ser que el recuerdo venga, pero ya he decidido no pensar en eso porque he decidido perdonar. ¿Qué otra cosa debo hacer para lidiar con el dolor? Debo ver el dolor a la luz de la soberanía de Dios. Si te robaron, si te traicionaron, si te insultaron, te humillaron, eso no estaba por fuera del decreto de Dios. Dios todo lo ha determinado desde antes de la fundación del mundo, incluidas estas cosas, y nosotros solamente, aunque podemos entender por qué, sí podemos confiar en su amor, confiar en su sabiduría, confiar en sus buenos propósitos, confiar en que Dios todo lo hace para su gloria. Una cosa que Dios quiere enseñarme a través del perdón es que yo valore el perdón. Porque cuando a mí me cuesta perdonar al que me ofende, empiezo a darme cuenta de lo mucho que a Dios me costó perdonarme a mí.
y entonces valoro más su perdón. Así que Dios puede usar también una ofensa, un agravio, un robo, un daño muy grande en tu vida causado por alguien para que tú puedas ser santificado y puedas parecerte más a Jesús. Todo está en la soberanía de Dios. Descansa en eso, descansa en que Dios, tú no sabes por qué, pero Dios sí sabe por qué permite cada cosa. ¿Cómo vas a lidiar con el dolor? Viendo el dolor a la luz de la eternidad. ¿Por qué? Porque en la eternidad todo tendrá sentido. Aquí no. Aquí la pregunta, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me golpearon? ¿Por qué me abusaron? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué me robaron? Quizás esa respuesta nunca llegue, pero en la eternidad cada cosa tendrá sentido y en la eternidad cada quien recibirá justicia. Si el ofensor puede recibir justicia en este mundo, pero si no la recibe y no se arrepiente, tendrá que enfrentar el castigo, porque Dios no dejará de darle el pago que se merece. Y si el pecador se arrepiente y Dios le salva, Dios también hace justicia, porque Cristo sufre el castigo de ese que se arrepiente. Dios siempre va a hacer justicia. Y debo hacer aquí un paréntesis para decirte que muchas veces pasa que la persona que termina llevando a los pies de Cristo al ofensor es la víctima. Muchas veces ha pasado. ¿Recuerdan ustedes un video que yo les mostré de La Voz de los Mártires cuando nos reuníamos los miércoles en el estudio bíblico virtual? Un caso que ocurrió aquí en Urabá antioqueño, un grupo de cristianos iban en el bus, la guerrilla los detuvo, los amarraron a todos y les dispararon. Uno de ellos recibió un impacto de la bala en la cara, pero quedó vivo. Ese hombre, años después, predicando en las cárceles, vio al que le pegó el tiro y fue y le predicó el evangelio. Si uno fue y le predicó el evangelio, y ese guerrillero se desmoronó. Ese guerrillero se arrepintió. ¿Cómo es posible que aquel a quien él casi mata venga y le muestre perdón y misericordia? No hay una mejor ilustración de la misericordia y del perdón de Dios que cuando yo perdono al que me ofende y le muestro el evangelio de Cristo. Y suena muy difícil hacer eso. Suena muy difícil, pero es la cosa más cristiana que existe. Predicarle al perseguidor, predicarle al ofensor, predicarle al enemigo y ganarlo para Cristo. En séptimo lugar y último lugar, ¿cómo restaurar una relación dañada? Porque ya hemos hablado acerca del perdón como un asunto de la oración, como un asunto que está en mi alma, pero tenemos que hablar también de cómo restaurar las relaciones dañadas. En primer lugar, hay que perdonar antes de ir a hablar. Ya vimos que el perdón es algo que se hace mediante la fe, como un acto de voluntad y de obediencia a Dios, que debo poner por encima de mis sentimientos, sino que debo entenderlo como un asunto de fe. Tú no sientes ser salvo, crees que has sido salvo. Tú obedeces. Y lo mismo pasa con el perdón, es algo que tú debes obedecer en fe. Por eso es importante ligarlo siempre a la oración. Vas delante del Señor, vas a la cruz, todo lo que hemos explicado, y perdonas a esa persona en el nombre de Jesús. Ahora que tu corazón no tiene resentimiento, ve y hablas con la persona. Ve, habla con la persona. ¿Qué es lo siguiente? Admite tus pecados. Antes de señalar los pecados de ella, admite los tuyos. Mira la viga que está en tu ojo antes de señalar la paja en el ojo ajeno. ¿En qué pecaste tú? Si tú oraste y perdonaste, el Señor seguramente también te va a redarguir, te va a mostrar qué cosas hiciste tú mal. Admite tus pecados. Además, cuando uno admite sus pecados delante del ofensor, uno está invitando al otro a que haga lo mismo, sea el ofensor que sea. Si el ofensor es mi jefe, uno diría: el jefe que va a pedir perdón. Si usted pide perdón, le está invitando a que lo haga. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, pueden ser los hijos.
Uno podría pensar, alguien podría pensar, yo jamás le voy a pedir perdón a mis hijos porque eso me resta autoridad delante de ellos. No te resta autoridad, te aumenta la autoridad porque tú le estás demostrando que eres un cristiano pecador que se arrepiente y sabe reconocer sus faltas. Le estás dando ejemplo. Y los chicos saben responder al ejemplo. Las palabras enseñan, pero el ejemplo atrae. Y cuando ellos ven a su papá arrepentido, el chico también se arrepiente y pide perdón. Esa es una buena forma. Después de haber perdonado, de hablar, después de admitir mis pecados, ahora sí voy a señalar los pecados del que me ofendió y voy a tratar de ser lo más objetivo. Y yo les recomiendo que en esta clase de cosas, cuando uno va a resolver un conflicto, vayamos a los hechos, no tanto a los sentimientos. Porque los sentimientos son muy subjetivos y quizás yo me siento mal, pero yo no tenía la intención de hacerme sentir mal. Simplemente hice un comentario y yo me siento mal. ¿El comentario buscaba herirte, buscaba dañarte? No, entonces realmente es un asunto que tiene que resolver contigo, pero no con el otro. ¿Cuáles son los hechos? ¿Él qué dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué te quitó? ¿Qué hizo? Puntualmente. Y si tú eres una persona conocedora de los 10 mandamientos, lo mejor que puedes hacer es ir a la ley y señalar. A ver, no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. Aquí, esto fue lo que tú hiciste contra mí. Tú levantaste falsos testimonios contra mí. Eso es lo que tengo contra ti. Ya. Esos son los hechos. ¿Ven? Ahora, ¿qué sigue? Ya, en cuanto dependía de mí, hice todo lo que debía hacer. Lo que sigue depende de otro. Y si es posible, debo restaurar la relación. Porque la Biblia me enseña que en cuanto dependa de mí, es mi deber estar en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de mí, pero no todo depende de mí. El otro puede ser que no quiera hablar, no quiera saber de mí, pero yo debo tener mi conciencia limpia de que yo perdoné, admití mis pecados, busqué arreglar las cosas. Y si existe la posibilidad de que se restaure la amistad, la comunión, porque no siempre es posible, hay que conceder un nuevo inicio. Y hay que restaurar poco a poco la comunión, no hay que apresurarse ya como si nada. Vamos despacio, volvamos a empezar de nuevo. Y la regla que siempre aplica para estos casos es la siguiente: pecado confesado, pecado perdonado, pecado olvidado. Listo. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros podemos recibir al perdonar? Hermanos, solo hay beneficios, todos son beneficios, todos son ganancias. Cuando nosotros perdonamos, somos sanados, somos libres, salimos de la prisión en la que habíamos querido meter al otro. Al perdonar, como les dije hace un momento, valoramos más el perdón de Dios e entendemos lo que cuesta perdonar. Cuando perdonamos, nos parecemos más a Cristo, porque Cristo oraba por sus enemigos y les perdonaba. Y cuando perdonamos, nos volvemos instrumentos para ayudar a quienes han sufrido. Y eso es algo que es muy común en los caminos de Dios. Que Dios te pone personas en la vida que han sufrido cosas parecidas a las que tú has sufrido, para que tú les enseñes a superar esas cosas. Entonces, una mujer, por ejemplo, que llegó a ser víctima de un abuso sexual, es probable que Dios le ponga en el camino a otras mujeres para que ella pueda servir como un instrumento para guiarlas, para orientarlas en los caminos de Dios. Pero primero, ¿quién Dios tuvo que orar primero? En esa persona, ¿no? En esa persona. Sanar su corazón, enseñar a perdonar, para que esa persona después pudiera guiar a otros. Entonces, uno después con los años es que va viendo que los propósitos de Dios son extraordinarios y son gloriosos, pero en el momento no uno solamente ve la herida, y cuando uno se centra solamente en las heridas, es difícil salir de allí. Pero miremos a Cristo, miremos cómo Cristo no se centró solamente en su dolor, sino que Él, por compasión, perdonó a los que lo ofendían, nos perdona a nosotros, hermanos. Porque cuando miramos a la cruz, vemos a un soldado romano clavándole, vemos a otro con la lanza, pero nos vemos a nosotros. En últimas, Jesús está allí por ti y por mí, y nos perdonó. Le crucificamos y nos perdonó. Oremos, hermanos.